Buenas noches, un cordial saludo al profesor Juan Carlos Peláez. El día de hoy vengo a realizar mi exposición acerca del usufructo, uso y habitación. A lo largo de esta exposición vamos a abordar los temas que expongo a continuación. Primero, concepto de usufructo. Segundo, características del usufructo. Tercero, tipos de usufructo. Cuarto, limitaciones de usufructo. Quinto, modalidades de usufructo. Sexto, extinción del usufructo. Séptimo, derechos y deberes. Octavo, diferencias entre el usufructo y el derecho de uso y habitación. En primer lugar, tenemos que mencionar que el usufructo, uso y habitación son conocidas por ser dos figuras dentro del derecho civil que comparten similitudes desde el derecho romano hasta la actualidad. En ambas figuras se cuenta con la capacidad de disfrutar y gozar de una cosa de la cual no se es propietario. Estas permiten ser mero tenedor de diferentes bienes, mientras que el verdadero propietario se le dará la función de ser nudo propietario, donde éste conservará su propiedad sin que el usufructo, uso o habitación se le excluyan. El usufructo es conocido por ser el uso que habilita el ordenamiento jurídico para tener provecho de la cosa. Este se encuentra etimológicamente dividido entre usus, que hace referencia al uso, y fructus, que se refiere a los frutos de la cosa, mientras que el derecho de uso consiste en el derecho de disfrutar de una parte de las ganancias y frutos de una cosa, pero en una medida limitada. Por el usufructo tenemos que mencionar que en principio el usufructo fue considerado una servidumbre. En épocas de Justiniano conformaban las servidumbres personales, las cuales se distinguían porque establecían el interés de una persona y a su vez eran derechos reales establecidos sobre la cosa ajena en interés personal. En el derecho romano era de carácter temporal e intransmisible, sobre cosas no consumibles, y su constitución se daría en la época tardía por medio de la tradición. El usufructo es reconocido por ser un derecho real sobre cosa ajena que tiene por objetivo disfrutar y gozar de los bienes ajenos sin tener la propiedad y con la obligación de mantener su forma y sustancia. En caso de que la Constitución o la ley autorice a otra cosa, ello podrá cambiar. Este derecho se encuentra consagrado en el artículo 823 del Código Civil. Una de las principales características del usufructo es que el usufructo es conocido por ser el uso que habilita el ordenamiento jurídico para hacer uso de determinado bien inmueble respetando dominio ajeno. En el derecho de usufructo, como ya mencioné, se reconoce que la propiedad tiene un dominio ajeno. Por lo tanto, el pleno dominio del bien será dividido entre la nuda propiedad y el usufructo. Esto se debe a un desmembramiento que hace el derecho, permitiendo de tal manera la coexistencia de dos derechos diferentes que recaen sobre el mismo bien. Basado en lo anterior, se puede concluir que la nueva propiedad será el derecho con el que cuenta la persona dueña del bien, pues en este el derecho de propiedad será limitado al no poder gozar ni disfrutar de la cosa, o bien, pero a su vez el usufructo será el derecho de goce y uso y disfrute de la persona que tendrá el papel de usufructuario sobre el bien que pertenece al nudo propietario. En el derecho civil colombiano, esto se encuentra consagrado en el artículo 824 del Código Civil. Dentro del derecho de usufructo nos encontramos con características como que este es un derecho real en cosa ajena. Por lo tanto, el bien en usufructo no forma parte del patrimonio del usufructuario, sino del patrimonio del nuevo propietario. El usufructuario a su vez puede disfrutar de todos los aprovechamientos de la cosa fructuaria, pues tiene un derecho de disfrute completo, que es conocido también por ser un derecho temporal, pues nunca podrá ser de carácter indefinido y siempre estará sujeto a la duración del usufructo. Al término del usufructo, el uso y disfrute vuelven a consolidarse en cabeza del propietario. Como última característica, el usufructo es intransmisible por medio de testamento,
Por lo tanto, en caso de que el usufructuario llegase a fallecer, el derecho real de usufructo que tenía constituido sobre una cosa no será transmisible a sus herederos, sin importar si no se había cumplido el día o condición fijados para su terminación. Así se encuentra consagrado en el artículo 832 del Código Civil. Se debe tener en cuenta como una característica del usufructo que el usufructuario, al no ser poseedor, no está legitimado para ejercer acciones posesorias, pues tal como lo ha señalado en anteriores oportunidades la Corte Constitucional, reconoce dominio ajeno sobre el bien inmueble que usa y goza. A continuación vamos a especificar el tipo de usufructo que existe en el ordenamiento jurídico. En primer lugar, hay que hablar que desde su formación y constitución nos referimos a que el derecho de usufructo se puede ver constituido por la ley, por testamento, por donación, por venta o acto entre vivos y por la prescripción. Esto se establece en el ordenamiento jurídico colombiano en el artículo 825 del Código Civil. Al ser la fuente principal de la constitución del usufructo el título constitutivo por acuerdo de los interesados, este título constitutivo podrá ser entre vivos mediante un acuerdo de intereses entre vivos. Por ejemplo, una persona compra una finca y reserva el usufructo a su padre o mortis causa mediante testamento. Por ejemplo, el testador podrá dejar el usufructo de su vivienda a su hijo y la nueva propiedad a su nieto. Otro modo de constitución del usufructo es voluntario. Puede ser constituido voluntariamente como un acto jurídico entre vivos, entre un acuerdo de voluntades, y puede establecerse por medio de un acto a título gratuito o a título oneroso. Como título gratuito se da por medio de una donación irrevocable y por testamento se da una asignación a título universal, la herencia, o en una asignación a título singular el legado. Asimismo, el usufructo se puede constituir por medio de un negocio jurídico entre vivos. Cuando el usufructo recae sobre bienes inmuebles, se requiere de escritura pública e inscripción en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos, como se establece en el artículo 756 del Código Civil. Esta formalidad constituye una solemnidad sobre el usufructo de inmuebles. Por otro lado, la constitución de usufructos de cosa mueble solo requiere la entrega material de la cosa al usufructuario. El último modo de constitución es el usufructo mixto, que también es conocido por ser aquel que está constituido por prescripción. Este es denominado mixto debido a que la prescripción adquisitiva es un modo de constituir que resulta tanto de la ley como de un acto del hombre. La prescripción del usufructo se presenta rara vez, pues generalmente se prescribe la totalidad del derecho de propiedad, pero también puede ser perfectamente adquirido por prescripción el usufructo, ya que el derecho que prescribe es el del usufructuario, se da cuando goza de la cosa por el tiempo y en las condiciones determinadas por la ley. En este caso, el propietario no dejaría de serlo. Debido a que el código no presenta una regla especial respecto al tiempo necesario para obtener el usufructo, por prescripción este se adquiere de la misma manera que el dominio. Por lo tanto, si el usufructuario es poseedor regular, adquirirá el usufructo por prescripción ordinaria de 2 años. Si la cosa fructuaria es mueble es de 5 años si es inmueble. Y este caso se da la poseedor irregular, podrá adquirir el usufructo por prescripción extraordinaria de 10 años. A continuación vamos a mencionar los tipos de usufructo con los que cuenta el ordenamiento jurídico. En relación a la temporalidad o a la duración del usufructo, existen usufructos temporales, que es aquel que se conoce y se concede mediante un plazo de tiempo determinado. El plazo se fija en el título constitutivo del usufructo. Y también existe el usufructo vitalicio, que es aquel cuya duración termina cuando muere el usufructuario. El usufructo tiene una duración limitada, al cabo de la cual pasa al nuevo propietario y se consolidan todos los derechos en cabeza del propietario. Por lo tanto, el constituyente puede fijar la duración del usufructo
por, una, por un determinado periodo de tiempo o por toda la vida del usufructuario. En este caso, de que se omita fijar un tiempo, se establece constituido el derecho por toda la vida del usufructuario, y cuando éste es una corporación o fundación, el plazo del usufructo no puede pasar de 30 años. A continuación vamos a especificar las limitaciones del derecho de usufructo. Este se encuentra limitado por algunas características ya mencionadas. Se limita por su constitución, por el sujeto y por su duración. La limitación respecto de la constitución se nos presenta en cuanto el usufructo se puede entender de dos maneras. El usufructo simple, que es cuando se le concede a una sola persona; el usufructo múltiple, que es, por el contrario, se le concede a varias personas. Este a su vez se divide en simultáneo y sucesivo. Es simultáneo cuando confiere el goce a todos los usufructuarios, por medio del cual se constituye una especie de comunidad, y es sucesivo cuando se constituye en favor de una persona y se indica el momento de su fallecimiento pasará a otra. Finalmente, la limitación atada al sujeto y la duración nos propone que este derecho se encuentra limitado en el entendido de que estará sujeto a un plazo o a una condición real y concreta. Pero por lo general es que este periodo se extienda hasta la muerte del usufructuario. Así las cosas, existe un usufructo común que, como se ha expuesto, se rige bajo los presupuestos anteriores. Pero por otro lado, y desde la perspectiva del derecho de familia, existe el denominado usufructo viudal, cuya finalidad es proteger al cónyuge viudo en el uso y disfrute de la propiedad del difunto. A continuación vamos a hablar de las modalidades del usufructo, que son los modos o formas de ser en los que se manifiesta el usufructo. Entre estos se encuentra el usufructo en comunidad, el usufructo alternativo y sucesivo, el usufructo bajo condición suspensiva y el usufructo en sociedad. El usufructo en comunidad se da cuando el usufructo se encuentra constituido a favor de dos o más personas en cabeza de dos o más derechos que tengan simultáneamente, por igual o singular, cuotas determinadas por el constituyente. Y podrán en este caso los usufructuarios dividir entre sí el usufructo de cualquier modo que de común acuerdo les pareciere. Así lo establece el artículo 831 del Código Civil. También se debe tener en cuenta que, según el artículo 839 del Código Civil, este usufructo en comunidad durará hasta que el derecho del usufructuario expire. El usufructo alternativo, por otro lado, los usufructos alternativos o sucesivos se constituyen entre personas que se turnan alternativamente de manera sucesiva. La sucesión constituye el usufructo en cabeza de varias personas que se van rotando el derecho. El Código Civil prohíbe constituir dos o más usufructos sucesivos o alternativos al tiempo. El usufructo bajo condición se da cuando se establece de antemano y se hace referencia a una condición. Por una parte, a la terminación del usufructo. En este caso, se tiene en cuenta que el usufructo simultáneo se puede constituir en favor de dos o más personas, las cuales lo tienen simultáneamente por tal razón. Cuando sucede esto, la ley reconoce el derecho a que el usufructo de uno aumente y dure hasta la expiración del derecho del último de estos dos. Pero esta posibilidad solo es entendida en cuanto si al momento de constituirse no se ha dispuesto que, terminado uno de los usufructos simultáneos, el derecho retorne parcialmente al propietario. El usufructo en sociedad es utilizado de manera frecuente en materia de sociedades. Muchas veces este suele ser utilizado como una garantía, cuando el bien que se tiene en usufructo se puede aportar a la sociedad, pero el día de la muerte del socio usufructuario se extinguirá el derecho y por lo tanto el aporte. Ahora vamos a hablar de la extinción del usufructo. Para el ordenamiento jurídico colombiano, el usufructo puede extinguirse por medio de 6 causales establecidas de acuerdo con los artículos 885, 866, 867, 868 del Código Civil. El usufructo se puede extinguir por la destrucción completa de la cosa fructuaria, debido a que, si bien
Debido a que el bien es destruido, el derecho real no podrá existir, pues una vez se pierde el bien sobre el cual recae, no hay derecho sobre el mismo. La destrucción del bien podrá ser completa si se extingue de manera total o parcial, en la cual, si subsiste una parte del usufructo respecto de la parte restante del bien. Por otro lado, encontramos que la destrucción del bien puede darse por, por culpa. Puede ser por culpa del usufructuario, del nuevo propietario o de un tercero. En caso de que el bien perezca por culpa del usufructuario, este deberá indemnizar al nuevo propietario por el valor de su derecho. Cuando el bien perece por culpa de un tercero, este será condenado a indemnizar el valor del bien perdido, y adicionalmente se deberá avalar el usufructo y la nuda propiedad, y debe entregar al usufructuario el valor correspondiente y el saldo que quede al nudo propietario. Asimismo, debemos tener en cuenta que se puede dar la desaparición del uso al cual está destinado el bien, pero en este caso no desaparece el usufructo, debido a que el usufructuario del bien podrá cambiar de actividad. Al respecto, el Código Civil indica que si una heredad fructuaria es inundada y se retiran después las aguas, revivirá el usufructo por el tiempo que faltare para su terminación. De otra manera, podemos encontrar que la extinción del usufructo se da por la muerte del usufructuario, aunque esta ocurra antes del día o condición prefijados para su terminación. Esto según el artículo 865 del Código Civil. En tal caso, el usufructo será intransmisible a los herederos del usufructuario. Por tal razón, al morir, el bien se volverá a consolidar en plena propiedad sobre el nudo propietario. Muchísimas gracias por la atención prestada. Una feliz noche.